outro panel relativo á ciberseguridade nunha sociedade digital. Dereitos, riscos, responsabilidades. Cheganos este panel da man de Fujitsu, outro patrocinador. Vai no moderar o director de ciberseguridade de Fujitsu, Javier Pérez García, que cando estea xa microfonado pode ir pasando, e vou comentar quen vai participar xunto a él neste panel. Son Juliana Caicedo, da Unidade de Apoio Técnico da Asociación de Internautas, Verónica Argibay, do equipo de investigación tecnolóxica da Comandancia da Garda Civil en Pontevedra, e Víctor Salgado, socio director en Pintos e Salgado Abogado. Estamos cambiando os micrófonos, tamén saudando os interventores e participantes nos paneis. Sí que pediría que os que estean microfonados vayan pasando, por favor, xa cara aquí para ir acelerando tamén tempos. Grazas, Javier. Van ir chegando xa os participantes que faltan neste panel. Está xa... Adiante, Víctor. Está xa case todo listo con este panel Ciberseguridade nunha sociedade digital, dereitos, riscos e responsabilidades. Está rematando de colocar ese micrófono Juliana Caicedo. Para comezar xa aí ben. Para comezar xa agora sí, con este panel, Javier Carreras, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a la organización y también por a los participantes. ¿No? Como podéis ver, el asunto de esta mesa es muy amplio, pero bueno, creo que eso es la riqueza precisamente del mismo y sobre todo de los compañeros, ¿no? Que tienen el placer de participar. Repasando, ¿no? la mesa, y les pedí, oye, pues una breve introducción curricular. Nos tiraríamos media hora hablando de su experiencia, formación. Os invito a que conectéis con ellos por redes sociales, ¿no? Porque su contenido, experiencia, estoy seguro que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Para empezar, ¿no? Y tratar de situar un poco la mesa, queríamos hacer una pregunta genérica, ¿no? Que de alguna forma nos permita aterrizar el contenido de la mesa en relación a ciudadanía y derechos digitales, ¿no? Que es cómo percibís los riesgos de ciberseguridad en la ciudadanía, ¿no? Pensando en bloque de ciudadanía, empezamos por aquí y vamos así siguiendo el orden. Muchas gracias, Javier. Un saludo a mis compañeros que me acompañan hoy. Y, por supuesto, a la organización, pues agradecemos desde nuestra asociación que nos hayan tenido en cuenta para participar. Pues bien, nosotros, y creo que nos viene, ¿no? como anillo al dedo la pregunta, y es cómo ve la ciudadanía o cómo vemos nosotros desde la asociación, de acuerdo a las consultas que nos llegan y demás. Pues la ciudadanía quizá tenemos dos sectores, está bastante polarizada. Uno que está entonces hiperconectado y muy concienciado de la situación, y otro, por el contrario, que está totalmente perdido. Entonces, quizá esos son los dos grandes polos, y ya luego, de acuerdo un poco a la edad, que supongo que hablaremos un poquito más adelante de ello, un poco a la edad, a las brechas digitales, etcétera, que tenemos, pues encontramos pues, lo mismo, ¿no? Quizá un poquito de polarización es lo que vemos desde la asociación. Bueno, pues primero daros las gracias por permitirme compartir panel con mis compañeros, esta invitación, y a todos ustedes por estar aquí. Y respecto a la pregunta, desde nuestra posición, yo trabajo en el equipo de investigación tecnológica de la Comandancia de Pontevedra. Estamos día a día trabajando con temas de ciberdelitos, y realmente lo que vemos es que la ciudadanía no está realmente preparada para todas estas amenazas. Vemos a diario muchísima denuncia que se podría evitar con un poquito de concienciación respecto a todos los delitos que se van produciendo, que realmente es un poquito de ingeniería social y no tiene mayor alcance y afecta a toda la población, no solo a grandes empresarios, no solo a un sector concreto, personas mayores, sino que a cada uno de nosotros nos puede pasar en cualquier momento. Bueno, pues muchas
muchas gracias también a la organización, gracias Javier por la amable presentación, un placer compartir mesa y también a todos ustedes, por supuesto, por venir a escuchar qué tenemos que decir, si es que tenemos que decir algo interesante, espero que sí. Por la parte que me toca, desde luego, creo que tenemos varias falacias hoy en día en relación, hablando de la ciudadanía. La primera es pensar que hay una generación que nos viene por detrás, vamos a decir así, a nivel joven, que tienen todo el conocimiento que las otras generaciones no tenemos, ¿no? Básicamente por su habilidad en el uso de la tecnología. Les puedo asegurar que sí que son mucho más hábiles, pero el conocimiento, desgraciadamente, no lo tienen. No lo tienen fundamentalmente porque tampoco se lo estamos transmitiendo, ¿eh? Aquí estamos haciendo una dejación de funciones, en primer lugar los padres, en segundo lugar los educadores y probablemente los profesionales también, a la hora de dar realmente esa información y esa trascendencia de lo que suponen los riesgos que comporta tener un móvil en las manos o cualquier otro dispositivo de los que nos vendrán, sin duda alguno, que estén inventando en este momento con inteligencia artificial, y nosotros mismos, que evidentemente no siempre, salvo los que tenemos ya de formación profesional de dedicarnos a estos temas, pues no siempre estamos pendientes de todas las novedades y todos los riesgos que se nos están sumando. Estos mismos días, estos días estoy en un pequeño viaje familiar que justo he interrumpido encantado para estar aquí y saqué con un vídeo de inteligencia artificial a mi mujer con un nuevo novio. Esto lo hice, digamos, con prevención para decir, oye, si algún día me pillan, pues en lo contrario, pues por lo menos que no se fíe de esa imagen. Bueno, quedó totalmente impresionada. Yo mismo me quedé impresionado y obviamente no puedo negar que una cierta desazón de ese vídeo tan realista, pero es algo que evidentemente ha sido generado con una herramienta de inteligencia artificial gratuita, totalmente accesible, no he tenido que pagar absolutamente nada por ello y sin duda es el gran riesgo que tenemos ahora mismo por delante. Muy bien, hemos hablado de concienciación, de menores. ¿Cómo lo percibís cuando hablamos de colectivos más vulnerables como las personas mayores? Bueno, yo creo que las personas mayores son una de esas brechas, ¿no?, de las que tenemos ahora. Y quizá porque es una generación que no nació con la tecnología, que se tuvo más o menos entre los 65, 70 años apareció la tecnología para ellos, a las personas que ya tienen 80, 90 años. Y quizá son quienes tienen más miedo, porque tienen muchísimo miedo a la inteligencia artificial, a todas las nuevas cuestiones, se han tenido que adaptar sobre la marcha y quizá sí que el sistema les está dejando un poco de lado. Yo entiendo los esfuerzos que están haciendo, pero es cierto que, por ejemplo, cada vez que una persona mayor va a hacer una transacción en un banco, le cuesta muchísimo, bloquean las cuentas constantemente y eso es una cuestión pues del día a día. Entonces, imaginad cuánto más es pues si quieren utilizar algún tipo de aplicación, si quieren utilizar un correo electrónico. Entonces, quizá es verdad que yo escucho a muchas entidades que me dicen no, es que estamos invirtiendo un montón en formación, pero al final pues no llega. No sé yo ahí cuál sea la solución, pero el problema que tenemos y no se soluciona es que sí que a las personas mayores les cuesta un montón el tema de la tecnología y no encuentro yo, no vemos la manera, ¿no?, de solucionarlo, por mucho que se esté implementando pues muchísima pedagogía. Pues a ver, siempre desde la perspectiva policial, nuestros mayores, ¿no?, este sector que también pues, es un grueso importante de la población, coincido con la compañera, que efectivamente no están preparados y lo que vemos es que le falta, por un lado, familiaridad con el entorno, ¿no?, con el entorno digital, porque es obvio, no han nacido con ello, pero además le falta un poco de acompañamiento. Entonces, quizás ahí a veces por la soledad se meten sin saber mucho, sin tener esas medidas preventivas pues un poco actualizadas, un poco conocedores de cosas muy sencillitas y pueden verse inmersos en circunstancias pues desagradables como puede ser estafas que van dirigidas en muchos casos a ellos, porque hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes sí es cierto que tienen, igual que hay el ataque por phishing al CEO, ¿no?, que va dirigido
al CEO de una empresa, también tienen ese tipo de estafas dirigidas a personas mayores, como puedan ser pues, el hijo en apuros, que todos conocen, o un familiar que está de viaje o conocido, el romance scam, que aprovechan esa soledad para acercarse a ellos, conversar, progresar en esa relación de amistad hasta que se hace una relación más íntima, aún sin verse, y luego surgen múltiples problemas por los que le piden dinero. Como hay ya una relación, pues ¿cómo no le voy a ayudar, no? Aparte de la gente mayor, que suele ser muy solidaria. Entonces, sí que vemos ese problema, vemos el problema de la falta de familiaridad, ¿no? Para resumir la pregunta que nos has hecho, y la capacidad del ciberdelincuente para adaptarse a ese sector vulnerable. Totalmente de acuerdo. Realmente tenemos un colectivo muy vulnerable ahora mismo, son las personas mayores. Nos hemos digitalizado muy pronto y además les estamos obligando a hacer todo lo que hacían antiguamente presencialmente, casi por la vía rápida y forzándoles pues, a hacerlo por vía digital, ¿no? Cuando pues, muchas veces pues eso, no tienen obviamente ni los conocimientos cuando han nacido con ello, sí tienen la experiencia de vida, realmente muchos elementos que sí podrían, como digo, transmitir a las nuevas generaciones, pero no a través de estos nuevos canales que de alguna manera están viendo. El ejemplo que comentábamos anteriormente de la inteligencia artificial, ahora mismo es perfectamente posible engañar a cualquiera de nosotros y más particularmente a este colectivo de que hay un familiar que necesita ayuda o que realmente hay una persona que se dirige a ellos por un canal de confianza intentando pues eso, aprovecharse de su soledad o de este tipo de elementos que lógicamente pues por otra es muy fácil, ¿no? Realmente tenemos un gran desafío por delante para precisamente lo mismo que antes comentaba con los jóvenes, también con las personas mayores, para que evidentemente acompañarlas también, como está comentando Verónica en ese sentido, totalmente de acuerdo, que necesitan un acompañamiento y no un forzarle, porque sí, realmente a que todas estas transacciones, más allá de una crítica a la desaparición de las sucursales bancarias o de los trámites administrativos por otra vía, que tampoco es lugar, pero sí, en cierto modo, establecer herramientas de apoyo, ¿no? Y cuando se producen este tipo de situaciones, ¿qué papel pensáis que juega la importancia de denunciar o no de denunciar y por qué? Bueno, yo creo que en esto la experta es Verónica, mi compañera, pero desde luego desde el sector de la abogacía, que estamos Víctor y yo, nosotros creemos que sí que es conveniente, siempre es conveniente denunciar, independientemente de lo que ocurra, ¿no? Muchas veces, y quizá nosotros que estamos del lado de la ciudadanía, las personas nos preguntan muchas veces, bueno, pero ¿para qué lo hago si al final no va a pasar nada? Todo el mundo se imagina que cuando denuncie estas cuestiones va a haber preso al que le hizo o al que cometió el delito. Y eso en muchos casos pues es muy difícil, sobre todo porque hablaban ahora en la mesa anterior sobre el ciberespacio, ¿no? Estamos en una cosa de todos y aquí no hay fronteras y no hay barreras, entonces es muy complicado. Ahora, en mi concepto, sí que es básico denunciar y además porque en eso es verdad que el sector privado, por ejemplo, los seguros y demás, nos está ayudando. Al final dicen, bueno, yo te lo pago y yo te activo el seguro, pero tienes que traer una denuncia. Entonces, al final yo creo que esas circunstancias, bueno, nos ayudan. Pero mi concepto sí que es conveniente denunciar, hay que hacerlo y porque además no siempre ocurre que se archivan las causas. Hay muchos casos en los que a partir de una denuncia que parece pequeña o de un ciudadano de a pie, pues se empieza a tirar de la manta o del hilo y se encuentran, al final hay grandes investigaciones con un montón de redes y de delincuentes. Entonces, para mí sí que es importante denunciar. Pero bueno, te dejo a ti la estadística y demás, que seguro que la tienes. No, para mí, y creo que para todos aquí en la mesa, es fundamental. La denuncia es el primer paso para que podamos hacer algo. Si no tenemos conocimiento y tenemos una cifra negra, nunca vamos a poder abordar el problema. Entonces, bueno, ahora mismo sé el dato en cuanto a la provincia de Pontevedra. Sí que es cierto que en ciberdelitos, ciberdelincuencia, tenemos un 28% ya, que es muchísimo.
dentro de la tipología delictiva que manejamos. Y sí es importante que el ciudadano denuncie, es importante que los colegios denuncien, es importante que las pequeñas empresas denuncien para poder perseguir el delito. Y la responsabilidad va más allá de esa denuncia, porque no es pongo la denuncia y ya está. He puesto la denuncia, he cumplido. No, tenemos que aportar una serie de cuestiones para que la denuncia después prospere y no quede archivada. Tendríamos que preservar, ¿no?, esas evidencias y aunque suena así un poco como muy técnico, simplemente es, si somos estafados a través de un smishing, pues será guardar el correo, el mensaje, de texto, el mensaje de mensajería instantánea que lleva una URL pareja a donde hemos accedido fraudulentamente y donde nos han quitado nuestras credenciales, nos han usurpado la identidad o nos han vaciado la cuenta bancaria. Que nos llega a través de un correo electrónico es aportar esos correos electrónicos y nosotros, por nuestra parte, pues podremos incluso requerir el dispositivo electrónico para coger las cabeceras de correo. Luego, ¿qué más podemos aportar? Las transacciones, los extractos de las transacciones bancarias, pues si hablamos de hijo en apuros que hablábamos antes, pues esos extractos bancarios que nos van a ayudar a seguir el rastro del dinero. Está claro que es muy complicado y laborioso, pero que al final tenemos herramientas que no tenemos que olvidar que están ahí para este tipo de investigaciones. Desgraciadamente no se denuncia todo lo que pasa, aunque sí, efectivamente, como bien comentaba Juliana, afortunadamente los seguros y las entidades bancarias, cuando queremos presentar una reclamación, nos piden evidentemente la previa denuncia, lo cual siempre es útil, pero no se denuncia todo lo que se debiera denunciar, fundamentalmente por varios motivos. Uno es el motivo fundamentalmente de la victimización o revictimización de la víctima, ¿no? Muchas veces en este tipo de delitos la víctima se siente culpable por haber sido estafada o por haber caído, por no tener los conocimientos suficientes, por no tener la habilidad con la tecnología suficiente y más bien todo lo contrario. O sea, nosotros en el despacho somos un despacho pequeño, al final estamos aquí en Galicia, en Coruña, y recibimos todo tipo de, o sea, digamos como sujeto o perfil de persona estafada siempre podemos pensar en gente mayor, gente vulnerable, que también, pero también hay gente joven, hay gente con estudios, incluso también del sector tecnológico, que desgraciadamente también han sido víctimas de este tipo de delitos. Y muchas veces realmente hay que desmitificar y animar a la denuncia, no tanto para evitar y perseguir el propio delito, sino también evitar o dar conocimiento a las fuerzas y cuerpos del Estado para que sepan nuevos tipos de delitos y puedan perseguirlos y detectar otros que a lo mejor no ahora, pero más adelante pueda resolver también el nuestro, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que en el ámbito de los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, pues la respuesta la tenemos clara, pero también tenemos la responsabilidad de, oye, pues a nuestros amigos, conocidos, o muchas veces cuando nos preguntan porque saben que nos dedicamos a esto, oye, que expliquemos el porqué, ¿no? El porqué es importante que siempre se denuncie, ¿no? Tratando de cerrar bloque ciudadanía y abrir bloque empresa, ¿cómo veis, digamos, los retos que se enfrentan las organizaciones, tanto grandes organizaciones como mediana o pequeña empresa? Bueno, este es un tema altamente interesante, el tema del motor de España. Las pymes, las empresas pequeñas, ¿no? Todo el día estamos escuchando, ¿no?, los autónomos, las empresas pequeñas. Y aquí tenemos una grave dificultad y es que la empresa pequeña, primero, no es consciente de lo que está ocurriendo, pero no porque no quiera o no lo quiera ver, sino porque tiene muchas cosas que hacer. En alguna ocasión lo comentábamos y bueno, yo contaba una experiencia que tuve en el despacho, y es que una empresa pequeña la estafaron con el kit digital. ¿Y por qué? Pues simplemente porque el CEO de la empresa es el mismo que atiende la empresa, es el mismo que atiende llamadas, es el comercial y hace tantas cosas. Y sí, ¿tiene empleados? Sí, ¿cuántos? 4. Entonces, al final, no tiene tiempo. Y dice, pues yo veo en Instagram, o en Facebook, o en cualquier red social que me pueden tramitar el kit digital y, bueno, que me lo hagan. Y al final, le estafa. No, sí, porque por 5,99 usted puede adquirir su kit digital. Y usted va, pincha allí y al final le terminan entrando en la página web de la empresa, les depositan los datos, etc. La empresa pequeña
se queja de no tener tiempo ni dinero para invertir en ciberseguridad. Y en parte es cierto. Entonces, sí lo ven, pero en muchos casos pues hacen un poco, ¿no?, la vista gorda o hacen caso omiso, pues por esta razón, porque dicen, mira, yo ahora no me puedo dedicar a esto, y hasta que no les ocurre algo, pues entonces empiezan a intentar poner remedio. Pero entonces, a mí, por ejemplo, esta persona me comentaba, me decía, es que claro, yo tengo que, para invertir en ciberseguridad, tengo que despedir a unos empleados que tengo, porque no me da. Y además tengo que pagar una cosa, otra, y Hacienda, ¿no?, que parece que eso es el coco, el que va a comer a todos. Entonces, sí que hay una gran dificultad en la empresa pequeña. No digo yo que en la grande no, pero quizá las grandes empresas pues tienen departamentos, el departamento legal se dedica ahora a ciberseguridad, o han abierto una nueva unidad, o lo que sea. Entonces, es verdad que de una u otra manera, unas más rápido que otras, pero al final todas van entrando en el ambiente de la ciberseguridad. A la pequeña le falta mucho y para mí es uno de los grandes retos de España, del tejido empresarial de España. Pues, Juliana, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tanto grandes como pequeñas empresas son objeto de ataque, de ciberataque. Pero el problema está precisamente ahí. Tienen tres problemas las pequeñas empresas, los autónomos, todas estas pymes, porque hay un gran volumen, entonces son vulnerables a los ciberdelincuentes. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, primero, el presupuesto limitado. Luego, que no cuentan con profesionales especializados. Sus empleados muchas veces no están especializados o no han tenido una formación adecuada en ciberseguridad. Y luego, pues también tenemos que ver que les falta plan de contingencia. Es decir, una vez sucede el incidente, igual sí tienen contratado un servicio informático de ciberseguridad, pero esto es como los seguros de casa, ¿no? Puedes tener el básico, el pack básico, y puedes tener el ampliado, igual que en el coche. Y claro, como lo contratamos porque así ya estoy protegido, no nos fijamos en los términos. Y ahí tenemos la dificultad. Y luego que, desde nuestro punto de vista, lo que vemos es que cada vez hay más sofisticación. Tenemos ataques a través de IA, de inteligencia artificial, deepfakes que suplantan identidades, los ransomware mucho más complejos, se va a desvío de dinero con criptomoneda. Unido a esa sofisticación tenemos el problema del anonimato y la transnacionalidad, ¿no? Cualquier persona en cualquier punto del planeta puede cometer un ciberataque a cualquiera de nosotros y utilizan pues VPNs, NAT para un poco enmascararse, ¿no? No mostrar su identidad a través de Internet, hablando a través de Internet. Dificulta. Después también el tema de recursos humanos limitados y técnicos, que es obvio, siempre vamos un poquito por detrás. Y luego a nivel regulativo, que bueno, que tenemos regulación europea y regulación estatal, pero siempre vamos como un paso por detrás, ¿no? Cuando creemos que ya estamos, que vemos la técnica que está depurada, que la tenemos más o menos cómo seguir esa investigación, cambian, migran a otra mucho más sofisticada. Totalmente de acuerdo. O sea, fundamentalmente tenemos un problema de tiempo, de conocimiento y de dinero. O sea, al final estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Lógicamente las pymes son mucho más vulnerables, pero no las grandes organizaciones y las medianas organizaciones tampoco, desgraciadamente, ni las administraciones públicas, por lo que también leemos en prensa, tampoco son ajenas a los riesgos, más bien todo lo contrario. Muchas veces son objeto número uno. Es muy complicado que vayan directamente a por una pyme y es mucho más fácil que vayan a por una organización o por una gran administración, ¿no? Como desgraciadamente ha pasado. Al final es necesario, por parte de las organizaciones y de las personas, invertir en primer lugar en el propio conocimiento. Ahí totalmente de acuerdo con Verónica, en el sentido de que tenemos que formarnos y autoformarnos y además mantenernos actualizados. No es importante, pues como evidentemente han hecho todos ustedes aquí a la hora de venir a estas charlas, pues más o menos estar informados de un poco de lo último, de algunas reflexiones al respecto, sino también mantenerlo en el tiempo, ¿no? Intentar actuar, porque esto evoluciona muy rápido también, como hemos visto, tecnologías de IA, etcétera. Pero a poco que se invierta, realmente es muy agradecido. Muy probablemente podemos hablar de que
por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, una pequeña charla que se dé una vez al año o una vez cada varios meses, recordando un poco los temas, digamos, calientes en el tema de lo que se está moviendo a nivel de ciberestafas o a nivel de seguridad informática, está disminuyendo a lo mejor entre un 80 y un 90% el riesgo entre los asistentes a sufrir uno de estos ataques, ¿no? Es simplemente prestar atención o tener un poco más de cuidado. Y luego, por supuesto, confiar en profesionales externos que den ese soporte tanto técnico como de otras áreas, como el departamento legal, etcétera, para que evidentemente cuando hay un problema, cuando realmente hay que revisar realmente que todo vaya bien, pues obviamente que lo puedan hacer y que suponga una mínima garantía, ¿no?, para las organizaciones. Claro, comentaba Verónica, ¿no?, las amenazas cada vez son más sofisticadas, la respuesta de los reguladores siempre es a posteriori, ¿no?, cómo investigar ante este nuevo tipo de incidentes y la sofisticación de los mismos ante la situación actual, ¿no? Bueno, a ver, esta pregunta es fácil y difícil. A ver, es verdad que el mundo tech, ¿no?, a lo mejor no lo entienden, ¿no? Siempre están discutiendo un poquito, ¿no?, con el mundo legal y es una cuestión sencilla. Es que las cosas se regulan cuando pasan y así ha pasado siempre, toda la vida. El derecho ha sido así. Y entonces, bueno, a medida que van ocurriendo cosas, pues entonces se van regulando. Ahora entonces nos quejamos porque estamos hiperregulados. Entonces no dejamos trabajar los datos y probar aplicaciones, no sé cuántas cosas con el reglamento de la inteligencia artificial. Pero es cierto que tenemos que, además de llegar a un entendimiento entre la parte legal y la parte tech, a una cuestión que cada vez, o de la cual cada vez se habla más, y es de lo que se conoce como derecho proactivo. Vamos a ver, tenemos muchas cosas que cumplir, porque no se han regulado mucho, pero vamos a pensar en qué va a pasar. Y yo, por lo que escucho y por lo que he escuchado aquí y en otros lugares a los que he ido, es que sí, parece ser que desde la administración pública, desde el sector privado, sí cada vez más están viendo, porque por ejemplo ahora estamos hablando de cuántica y poscuántica, que es un tema que está de moda y todavía es verdad que ya hay ordenadores poscuánticos, ya hay ordenadores cuánticos, pero nadie los está utilizando de momento. Están haciendo pruebas y estamos viendo a ver. Y entonces, quizá el éxito está en esa cuestión o en ese derecho proactivo de decir, bueno, ¿qué me puede llegar a pasar? Y ahí es donde aparecen los mapas de riesgos y entonces ya no estamos solo en cultura de cumplimiento, normativo, compliance, etcétera, sino en adelantarnos un poquito y creo que con eso ayudamos también al sector público, ¿no?, a que regule esas cosas de si aquí puede pasar algo, pues mire, regúlelo o por lo menos denos una luz antes de que ocurran más cosas. A nivel investigación, para nosotros es que cada denuncia es un mundo. Esto es como cuando alguien va al psicólogo, no hay un caso igual. Pues esto es igual. Nosotros tenemos que coger la denuncia desde el principio, ver cuál es el modus operandi que se ha utilizado, los recursos que tengamos a nuestro alcance, por eso tan importante la ciudadanía, el empresario que nos aporte todas las pruebas esenciales y luego nos valemos mucho de los proveedores de servicio para la solicitud de información. Tenemos lo que nosotros llamamos cooperadores amigables que nos proporcionan datos, vamos a decir, en un tiempo prudencial, pero muy dilatado, por eso jugamos, el tiempo siempre juega en contra. Pero sí los hay y después a nivel policial tenemos unos datos y a nivel judicial otros y luego también nos servimos de las órdenes europeas de investigación, si es aquí en territorio europeo, y si no, pues de la comisión rogatoria para esa solicitud de datos. Y como se pueden imaginar, pues eso todo va dilatándose en el tiempo. Luego tenemos, nuestro equipo, por ejemplo, cuenta con un analista en criptomoneda, también hacemos investigaciones en criptomoneda que son muy laboriosas y bueno, pues poco a poco vamos avanzando y la formación es fundamental para nosotros, siempre estamos formándonos. Da igual que sea tema forense, tema criptomoneda, tema transaccional, pues un poco esa línea.
Me ha encantado lo de cooperadores amigables, porque realmente, desgraciadamente, son menos de los que pudiéramos pensar inicialmente. Es enormemente complicado perseguir este tipo de delitos, sobre todo encontrar cooperadores que evidentemente nos ayuden, sobre todo en los tiempos que necesitamos, y ya no digamos en los tiempos ya judiciales o de la burocracia que tenemos asociada a nivel legal, ¿no? Tenemos una de las sociedades más reguladas del mundo, para bien y para mal. Yo siempre quiero pensar que para bien, o sea, yo estoy encantado de vivir en esta región del mundo, pero por otro lado también lo tenemos mucho más complicado a la hora de, primero, conocer todo eso que se nos aplica, tanto las obligaciones como también digamos, las herramientas de las que nos podemos hacer valer para protegernos y para perseguir este tipo de acciones o intentar de alguna manera movernos de una manera lo más segura posible en este entorno. Pero tenemos un gran desafío por delante como profesionales para mantenernos actualizados, mantenernos formados y luego trasladar toda esta carga obligacional y toda esta carga, digamos, de riesgos que tenemos todos los días de una manera óptima para, bueno, pues por nuestro personal o nuestros clientes, para mantenerlos lo más formados y protegidos posibles, ¿no? Es muy complicado. Muy bien, nos quedan 2 minutos. A modo de conclusión, a modo de cierre, ¿cuáles son las recomendaciones que haríais a los asistentes, ¿no?, en relación a lo que hemos venido comentando? Bueno, más que recomendación, quizá es una conclusión y hay que seguir trabajando. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo desde todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado, y quizá ya a modo más de en qué puntos intensificamos. La cuestión de la proactividad, adelantarnos a qué va a pasar en el futuro, es importante pensarlo, aunque tengamos un día a día complejo. Llegar más al ciudadano de a pie, al que no conoce, buscar la manera, tener también paciencia con el ciudadano de a pie, porque a veces los que estamos en el sector pensamos que lo entienden todo y a lo mejor no. Entonces, sí que impulsar distintas acciones para reforzar esa parte de poder llegar al ciudadano a pie. Nosotros desde el sector privado pues con los usuarios, desde el sector público pues con la ciudadanía. Y además de esto, también unir fuerzas. Yo también aquí en alguna mesa anterior con las administraciones públicas he visto cómo están uniendo fuerzas pues, entre Galicia, Cataluña, Valencia, Madrid, etcétera. Y es algo, para mí es un punto positivo, ¿no? Se ha hablado mucho de, bueno, más allá de cómo está la cuestión política, y desde el principio, ¿no? Lo han dicho aquí. Es importante unir fuerzas y veo que se está haciendo, pues continuar en esa vía, porque pues hoy por hoy es así, el mundo es colaborativo. Y pues son esas 3 ideas las que quiero dejar pues, reflejadas. Muy bien, conclusión. Verónica, Víctor, rápido. Sí, para mí, si me lo permitís, son 3. Una, la corresponsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, que seamos responsables, ¿no?, de nuestra autoprotección, protección en la familia, protección en los centros escolares, protección en el lugar de trabajo. O sea, tener la responsabilidad que recaiga en cada uno de nosotros y lo vayamos llevando a los diferentes ámbitos. Luego, el segundo punto es la higiene digital, que no hemos hablado mucho de ella, pero es súper importante. Contraseñas robustas, únicas, que tengamos los software actualizados. Todas estas cuestiones que son muy evidentes, pero que en este foro seguramente no, pero nosotros que damos charlas a diferentes sectores vemos que es un tema ahí un poquito olvidado. Y por último, pues solo decir que, claro, que qué mejor que la prevención, ¿no?, que en este tipo de amenazas, que sea una labor preventiva, un poco como Juliana, ¿no?, que estemos un poquito por delante de lo que va a pasar. Y para eso, bueno, pues nosotros desde nuestro equipo ofrecemos, igual que tenemos otros equipos de apoyo, pues ofrecemos diferentes charlas y actividades formativas, tanto a nivel docente, familias, tenemos charlas empresariales, diferentes sectores. Entonces, es importante que todos nos concienciemos.
pues se ha dicho todo. Básicamente yo lo resumiría también en 3 conceptos: sensibilización, formación y profesionalización. O sea, todos primero ser conscientes de los riesgos que estamos. Si nos movemos por el mundo, evidentemente asumimos unos riesgos cuando salimos a la calle. Lo mismo en el ámbito digital, solo tenemos que conocer esos riesgos y además concretamente los que se nos aplican y prevenirlos en la medida de lo posible. En segundo lugar, mantenernos al día, formados y, por supuesto, confiar en los profesionales, tanto desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el punto de vista legal, etcétera, o tecnológico, que evidentemente nos van a acompañar en ese cumplimiento. De alguna manera tenemos que sentir que no estamos solos, pero sí que tenemos que ser conscientes de estos pasos para poder estar lo más protegidos posibles. Muy bien, pues oye, muchas gracias y un aplauso para ellos. Gracias a ti, Javier.